Continuaremos con una serie de sermones que vengo haciendo en el Evangelio de Marcos. Estamos ya en el capítulo 14 de este Evangelio, estamos ya en la parte final de este Evangelio, y hoy vamos a estar concentrándonos en los versos del 12 al 25, gracias José, que nos van a situar en el contexto del aposento alto, ¿verdad?, donde Jesús instaura su cena, la mesa del Señor, así se titula el mensaje en esta mañana. Y vamos a comenzar haciendo la lectura de este texto antes de pasar al sermón, así que si me queréis acompañar, dice así la palabra, Marcos capítulo 14, a partir del verso 12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él, respondiendo, les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra. Quizá te suenen alguno de estos escenarios. Estás llegando a casa, cansado del día, hambriento, sales del ascensor y te viene el olor de tu comida preferida y estás deseando que no sea en la puerta de al lado, sino que sea en tu propia casa. Y abres la puerta y ahí está. Otro escenario, vas a comer a un restaurante donde sabes que hacen unos platos exquisitos, trabajan con buen producto, a cada plato, ¿cuál mejor en la carta? Estás indeciso y no ves el momento de probarlos todos. Llega el camarero y todavía no sabes qué vas a pedir. O un tercer escenario, te invitan a una boda y llega la hora del banquete. Es un lugar fantástico, no solamente por las vistas, por el paisaje, sino por la comida que sirven. Y comienzan por los aperitivos. Nos encantan los aperitivos. El olor, la vista, todo se va detrás de los camareros, impaciente, porque suelte la bandeja en alguna de esas mesitas y llegues antes que nadie a esas croquetitas. Quizá a esta hora de la mañana te estoy abriendo cruelmente el apetito, disculpa por eso. Pero en otro sentido, eso es lo que espero que el sermón de hoy, a la luz de este texto, logre hacer en ti. Abrirte tu apetito espiritual al considerar la mesa del Señor. Y para ello vamos a ver a través de este texto que hemos leído los siguientes elementos de la mesa con la finalidad de que entiendas y aproveches mejor esta ilustración del Evangelio que tenemos aquí representada y que celebramos semana tras semana. Y los elementos que nos encontramos alrededor de esta mesa son el anfitrión, los comensales y la cena propiamente. Vamos a ver cada uno de ellos. Comencemos hablando del anfitrión. El claro anfitrión de esta mesa es Jesús. Él la está presidiendo aquí como el Cristo. En hebreo es el Mesías, lo que traducimos por el ungido. Y esa figura, como quizás sabes, nos habla de 3 oficios que se encontraban en medio del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Estos son el oficio de profeta, de sacerdote y de rey. Y los 3 apuntaban a la persona del Señor Jesús como el definitivo. Y vemos cómo Él se encuentra aquí ejerciendo cada uno de ellos.
a lo largo de este episodio. Fíjate, en primer lugar le vemos aquí como el profeta. Jesús está presidiendo su mesa como el profeta definitivo de Dios. El profeta del Antiguo Testamento básicamente hablaba la palabra de Dios al pueblo. En el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, capítulo 1, comienza diciendo que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Jesús es el profeta cuya palabra explica y da significado a la mesa. Jesús también mostró un conocimiento profético de todas las circunstancias, si te fijas, del lugar, de la traición que iba a ocurrir esa noche, de su propia muerte, según lo que estaba escrito. Y todo esto lo quiere presentar como el Mesías, aquel que siendo el Hijo de Dios, como dice aquí el texto en el verso 21, vino como el Hijo del Hombre, en perfecta humanidad entre nosotros, en quien, como predijo en el Antiguo Testamento el profeta Isaías, reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. En él, como diría Juan, habitó el Espíritu sin medida. Todo el espacio en él era para el Espíritu de Dios. Eso lo hacía diferente a todos los profetas que habían venido anteriores a él. Así cuando él, en ese momento, si lo recuerdas, en el Evangelio de Juan, capítulo 4, reveló todo lo que había en el corazón de aquella mujer samaritana que estaba al lado del pozo para sacar agua, esta no tuvo por más que acabar reconociendo, ¿no será este el Cristo que esperábamos? Todo esto nos enseña que el Señor preside su mesa conociendo nuestros corazones. ¿Cómo están? ¿Qué necesitan? Sin que esto vaya en detrimento, ahora no está mi mujer aquí, quizá luego lo escuchará por YouTube, pero sin que esto vaya en detrimento de comer en tu propia casa, eso siempre es una delicia, pero comer en casa de tus padres también es una delicia. Tu madre te conoce desde pequeño, ya sabe perfectamente tus gustos, tus platos preferidos, te conoce bien, lo prepara con amor, eso se nota a la hora de comer en la mesa. El Señor está en su mesa como el mejor profeta de la cocina, el que sabe perfectamente, de manera exacta, quién eres y lo que necesitas, y que por medio de lo que Él habla, de la palabra que proclama esta comida, Él quiere alimentar tu alma también. Pero además de verle como profeta, aquí encontramos a Jesús también como sacerdote. Esta es la segunda figura. Y Jesús preside aquí la mesa como ese sacerdote de Dios definitivo. El sacerdote en el Antiguo Testamento básicamente ofrecía sacrificios e intercedía a favor del pueblo delante de Dios. Y la alusión a ese contexto la vemos cuando nos sitúa al principio, en el verso 12, diciendo, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua. Como hemos leído antes en la lectura que ha compartido con nosotros Lidia en Éxodo capítulo 12, en ese día se conmemoraba la noche cuando las familias de Israel sacrificaron un cordero en Egipto, pintaron los postes de su casa, de sus puertas con sangre, de manera que aquella noche el juicio de Dios que iba a pasar por la tierra de Egipto pasaría por alto. Eso es lo que significa Pascua, pasar por alto, pasaría por alto de sus casas y actuaba solamente en las casas que no tuviesen aquella señal de sangre en sus puertas. Por supuesto, a la luz del Nuevo Testamento. Esto era un anuncio, un anticipo, ¿verdad?, de la salvación por la fe en el sacrificio de Jesús, que Pablo lo llama nuestra Pascua. Así en esta mesa Jesús se presenta aquí como el sacerdote que ofrece el sacrificio. La paradoja en la mesa del Señor es que el sacerdote aquí es a la vez el sacrificio. Cuando Él ofreció la copa a sus discípulos, les dijo, esto es mi sangre que por muchos es derramada. Y aquí se tiene en mente, además de ese cordero pascual del que hemos leído, el cordero expiatorio, el que limpia los pecados, que anuncia el profeta Isaías en el capítulo 53. Y todo esto nos enseña que el Señor preside su mesa como ese sacerdote que está puesto a tu favor. Él está a tu favor, no está nunca en nuestra contra. Como se enseña a lo largo de toda la carta a los hebreos, tal sumo sacerdote nos convenía. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él no es
como ese hermano mayor, ¿verdad?, en la parábola del hijo pródigo, que cuando éste vuelve a casa arrepentido y él lo ve venir, le dice al padre, tu hijo lo vas a recibir, ha malgastado todos tus bienes con prostitutas. De ninguna manera, Jesús no te está esperando así en su mesa. Él es, como dice Hebreos, misericordioso y fiel sumo sacerdote. Él vive siempre para interceder por nosotros a través de su sacrificio. Entonces, como dice Hebreos, teniendo un gran sacerdote con un mejor sacrificio, acerquémonos a su mesa. Acerquémonos a su mesa con corazón sincero, dice Hebreos, en plena certidumbre de fe, totalmente confiados en Él. Él está en medio a nuestro favor, no en nuestra contra. Pero además de verle como profeta y sacerdote, en tercer lugar, le vemos como el rey en medio de su mesa. Jesús preside la mesa como ese hijo de David prometido. El rey en Israel básicamente gobernaba y protegía al pueblo. Y fíjate cómo Jesús muestra aquí todos esos rasgos reales. Fíjate cómo Él, de alguna manera, Él está protegiendo a sus discípulos por la enigmática información que da del lugar, posiblemente de una emboscada fatal que podría producirse por Judas. Si él hubiera adelantado su traición y les hubiera pillado a todos en esa casa, ninguno saldría. Además le vemos cómo él gobierna toda la ceremonia, te puedes dar cuenta de eso, él está a cargo de todo. Él está a cargo de los preparativos, del lugar, de los discípulos, de la comida, todo es suyo. Es su Pascua. Pero fíjate la imagen, ¿no?, del verso 17, dice, y cuando llegó la noche, vino él con los 12 y se sentaron a la mesa. Ahí tú tienes al rey en su comitiva real presidiendo el banquete como si fuera la mesa de David o la mesa de Salomón. Vemos una ilustración parecida de esto en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 14, cuando Melquisedec, ese personaje misterioso, ¿verdad?, que es a la vez rey y sacerdote, y de hecho también profeta, dispuso una mesa delante de Abraham, le sacó pan y vino y le bendijo allí. Pero el detalle más evidente que muestra Jesús como rey es cuando al dar la copa él dice lo siguiente: esto es mi sangre del nuevo pacto. ¿Quién podría establecer un pacto con el pueblo sino su monarca, su rey? Esto es una competencia de reyes, pero a la luz además de toda la Biblia. ¿Quién podía establecer un nuevo pacto dejando por antiguo el pacto que Dios había establecido con Israel a través de Moisés, sino solo el propio rey de Israel? Jesús se levanta en medio de su mesa como el nuevo y el definitivo rey del pueblo de Dios, el que tiene autoridad de establecer con nosotros nuevas condiciones de paz en nombre del cielo. Un rey, por cierto, que no es déspota. Es un rey, dice aquí, que derrama su vida por su pueblo. Es un rey que se presenta como siervo. Y todo esto nos enseña que el Señor preside su mesa como aquel que gobierna y protege nuestras vidas. Nos acercamos a Él dispuestos a someternos a sus condiciones con alegría y descansando también seguros en su protección. Jesús es el Rey Pastor del Salmo 23, ¿verdad?, quien prepara mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. No hay nada que temer. Cuando tú te acercas a la mesa del Señor a tomar el pan y a tomar el vino, puedes escuchar a Jesús diciéndonos: no temáis, manada pequeña. A vuestro Padre le ha placido daros el reino. Él está por vosotros. Hay personas que darían lo que fuese por una comida con alguna celebridad del momento, ¿verdad? ¿No la darás tú por sentarte a la mesa con este anfitrión? ¿Con qué expectativa? ¿Con qué solemnidad? ¿Con qué alegría debemos acercarnos a la mesa del Señor? Pero si hemos hablado del anfitrión, veamos en segundo lugar los comensales. Los comensales de esta mesa son, además de Jesús, los discípulos de Jesús. En un banquete, que se aprecie, ¿no?, un banquete importante, siempre se espera que los invitados vayan con cierto código, ¿verdad?, de vestimenta. Recordamos aquella parábola que explicó Jesús de un banquete de bodas que un rey preparó para su hijo, y cuando este rey durante el banquete fue a hablar con los invitados, como a veces ocurre aquí también en las bodas, ¿verdad?, se dio cuenta de un hombre que no estaba vestido para la ocasión, vino de cualquier manera. Y le dijo: ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Eso dice bastante, ¿verdad?, de tu consideración por los novios.
así los comensales de la mesa del Señor. Debemos vestirnos también de cierta manera, y por supuesto no estoy hablando ahora de nuestra ropa externa, me estoy refiriendo a nuestra ropa interna, ¿verdad? Ciertos rasgos, ciertas características. Déjame a la luz del texto destacar dos. La primera, los que se sientan a la mesa del Señor se identifican públicamente con Jesús y con su pueblo. Esta era la realidad de aquellos 12, fíjate qué grupo tan definido, ¿verdad? Tan desmarcado. Ellos se habían identificado públicamente con Jesús, podían ser distinguidos en sociedad como seguidores de Él, todos lo sabían. Y no solo, de hecho, se identifican con Jesús, sino que al hacerlo se identifican con el resto de seguidores de Jesús. Ellos caminaban, aprendían juntos, y esta realidad se muestra ahora, en nuestra era, en la era del Evangelio, a través del bautismo. En el bautismo es donde nos identificamos públicamente con Jesús como Salvador y Señor de nuestra vida, y a la vez también con la Iglesia como su pueblo y como nuestro pueblo. Y así como aquellos 12, podemos sentarnos a la mesa del Señor, podemos participar de ella. Por supuesto puede colarse un Judas, ¿sí? Alguien que solo se identificase de forma externa, superficial, pero en cualquier caso debe darse esa identificación pública y visible. Y por supuesto aquí entendemos las complejidades y queremos ser sensibles a lo que esto supone en contextos de persecución, ¿verdad? Pero de manera general, de hecho esta es la realidad que encontramos ilustrada en las primeras comunidades cristianas, en Hechos, por ejemplo, capítulo 2, la primera comunidad cristiana en Jerusalén. Ahí tú puedes comprobar este orden en dos versículos, verso 41 y verso 42 de Hechos capítulo 2. Tú el orden que vas a encontrar allí es este: conversión tras la predicación de Pedro. Segundo paso, bautismo de los nuevos convertidos en el contexto de aquella primera iglesia. Tercer paso, integración de aquellos en la comunidad local de creyentes de Jerusalén. Y en ese contexto se reunían, entre otras cosas, para partir el pan juntos, como señal de su comunión con el Señor y con su iglesia, como un solo cuerpo, distinguida, desmarcada. Entonces, la mesa del Señor no está pensada para el que se cuela en la boda. Entiéndase, el que aún no reconoce sincera y abiertamente que es un discípulo de Jesús. Tampoco está pensada para el comensal casual, el que puede decir que es discípulo de Jesús, pero abiertamente, continuamente, no quiere comprometerse a caminar y a aprender con otros discípulos. La mesa del Señor es para sus discípulos, que se identifican públicamente con Él y con su iglesia. Esa es la primera característica. La segunda que encontramos es que estos comensales se examinan humildemente a ellos mismos. Es sobrecogedor el momento en el que, cuando están sentados en la mesa, Jesús dice, verso 18, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Si sabes que hay ciertos temas que no hay que sacar en una comida familiar, ¿verdad? Normalmente religión, política, algo así. Vaya melón acaba de abrir Jesús en medio de la mesa. Y entonces observa lo que sucede con los discípulos, verso 19. Ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Yo quiero que te detengas ahí, porque el anuncio de la traición produjo en sus conciencias tristeza, humildad, autoexamen. Por un momento, todos se vieron capaces de algo así. Y así es la mesa del Señor. Una mesa donde el Señor come con personas que potencialmente podrían traicionarle en cualquier momento. Esa es la realidad. Por eso la mesa del Señor debe ser una mesa de autoexamen. No es una mesa para comensales perfectos, es una mesa para comensales penitentes, humildes. Solo así podemos comer y beber dignamente. En Las Crónicas de Narnia de C.S. Lewis, en una de sus novelas, hay un momento donde aparece la mesa de Aslan. Y esto era un banquete lleno de comida en el que alrededor de esa mesa se encontraban 3 nobles y estaban profundamente dormidos alrededor de la mesa. Y la razón de esto, cuando se pregunta, era que se acercaron a la mesa de manera inapropiada, con disputas entre ellos, con violencia en su corazón. Y eso
les dejó en aquella condición hasta que alguien deshiciese el hechizo. En este sentido, Pablo escribe a los Corintios, este es el texto que ninguno queremos escuchar nunca cuando estamos en la Santa Cena. Él escribe lo siguiente: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí. Y Pablo va a seguir diciendo que hay muchos debilitados, enfermos, algunos incluso duermen. Y todo esto, por supuesto, no es nunca para alejarnos de la mesa del Señor. Esto es para examinarnos humildemente y poder acercarnos a ella adecuadamente. Quizás recordarás la historia de Mefiboset. Está en 2 de Samuel, capítulo 9, en el Antiguo Testamento. Este era un posible candidato a la corona de Israel, pero que por las circunstancias acabó en el exilio, lisiado de las dos piernas y condenado a una vida miserable en el olvido. Pero cuando David llegó al trono, él le mandó buscar, le devolvió su honra perdida y le sentó a su mesa cada día, como uno más de los hijos del rey. Y en ese momento, fíjate qué respuesta dio Mefiboset: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Mi casa ha sido tan terrible, te ha traicionado tantas veces, te ha perseguido injustificadamente para acabar contigo, y ahora tú haces este bien conmigo. La forma de acabar el relato debe llamarnos la atención. Dice literalmente, 2 de Samuel 9, verso 13, que Mefiboset comía siempre a la mesa del rey, fíjate cómo acaba, y estaba lisiado de ambos pies. ¿Por qué ese detalle al final? ¿No era mejor al revés, intercambiar la frase y acabar bien? Tú puedes imaginarte a Mefiboset en esa mesa, sentado a la mesa del rey, con caras tan ilustres como la de Salomón al lado. Todos los hijos, todos los príncipes, los hijos del rey David. Él allí entre ellos, lisiado, pero amado. Amado como uno más, y así es la mesa del Señor, una mesa para lisiados espirituales, que no dan la talla, que no están para una foto, pero humildes y agradecidos por su gracia inmerecida. Acércate lisiado, pero acércate humilde, y serás bien recibido por Él. Jesús dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, dice también, los que tienen hambre. ¿Vienes con hambre? Tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Examínate y acércate humilde y hambriento a la mesa del Señor. Esa es la condición que debemos tener. Habiendo hablado ya del anfitrión y de los comensales, por último, hablemos de la cena. Y cuando nos acercamos al texto, la cena quizá podría parecerte insignificante, ¿no? Pan y vino. Pero realmente está llena de significado espiritual, y por eso Jesús la instituye en este contexto, celebrando la Pascua judía como la nueva forma de celebrar la verdadera y definitiva Pascua, que no es la liberación de Egipto, que no es la liberación de un gobierno opresor, es la liberación del pecado y de la muerte que nos oprime, y que Él conseguiría por medio de su sacrificio. Y yo quisiera que viésemos aquí 4 aspectos de la cena, y vamos a dejar un quinto para verlo durante la celebración de la Santa Cena después, si me lo permitís. Vamos a ver 4 aspectos de la Cena del Señor. En primer lugar, es una cena de conmemoración. Si leemos de nuevo el texto, verso 22, dice: y mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo, y lo partió, y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos, y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. En la cena comían, como decía ahí en el verso 12, el cordero de la Pascua, para conmemorar, decía antes, aquella noche en la que fueron liberados por medio del sacrificio de un cordero de Egipto. Ahora aquí, Jesús utiliza esa misma idea y presenta el pan y el vino como símbolos de su cuerpo y de su sangre, conmemorando su sacrificio en la cruz cada vez que lo celebramos. El Señor mandó, esto lo tenemos en Lucas: haced esto en memoria de mí. Ahora, esta palabra memoria aquí es interesante. Como dice un autor, no se trata simplemente de una memoria histórica de un suceso que ocurrió en el pasado.
debe ser una memoria práctica, una memoria actual, como lo llama este autor, la memoria de la fe, del agradecimiento, de la obediencia, de la oración. Es la memoria que nos permite, al igual que debía ser cada vez que celebraban la Pascua judía, no solo recordar un evento en el pasado, sino revivirlo y traerlo al presente y seguir viendo su actualidad para nosotros. De esta manera, cada vez que nos sentamos en la mesa del Señor para participar del pan y del vino, estamos haciendo memoria de Él, una memoria práctica. Traemos aquello que ocurrió en el pasado en la cruz a nuestro presente y seguimos diciendo, esto sigue siendo necesario para mí. Pero además de ser una cena de conmemoración, en segundo lugar, es una cena de comunión. Y yo quisiera detenerme un poco más aquí para explicarlo. La Pascua judía era una comida familiar. A nuestra cultura, igual que a la hebrea, le encanta, ¿verdad?, celebrar cosas importantes alrededor de una mesa. Y de hecho esta idea se ve reflejada en la Biblia desde el principio. Fíjate, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, los pone en el jardín y les presenta el árbol de la vida para que coman de sus frutos y disfruten así de una comunión perfecta con Dios y entre ellos. Y sabemos que el pecado rompió esa dulce comunión y eso hizo que se introdujesen sacrificios. Más tarde, en Egipto, Dios rescata, como hemos dicho, a su pueblo con el sacrificio de un cordero y les manda no solo que pinten las puertas con la sangre, sino que luego entren en casa y se lo coman. Deben comer juntos. Luego, más tarde, en el Sinaí, Dios establece ahí un pacto con Israel y acaban comiendo juntos el sacrificio. Y eso se va a seguir repitiendo con todo tipo de sacrificios en el Antiguo Testamento. Y lo que nos dice es que Dios quiere comunión. Dios quiere comunión y establece comidas ceremoniales para participar de eso. Y ahora aquí, en medio de esta cena, Jesús dice, tomad, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. No sé si te das cuenta, pero aquí, la comunión aquí con Él es máxima. Es tan real que consiste en alimentarnos no solo con Él, sino de Él mismo. Así de real y de estrecha es la comunión. Ahora bien, cuidado aquí, real no quiere decir física o corporal. No necesitas seguir al catolicismo romano pensando que el pan y el vino sufren algún tipo de transformación milagrosa, convirtiéndose físicamente en su sustancia en la carne y la sangre de Jesús. Por supuesto, aquí el sentido de las palabras de Jesús es figurado, igual que cuando Él dijo, yo soy el pan de vida, o yo soy la puerta. Nadie entendía que estaba hablando en el sentido más literal y físico de la palabra. De hecho, aquí tú no ves a ningún discípulo sorprendido mirando el pan y pensando, ¿de verdad esto es tu cuerpo? No, eso de hecho no tendría sentido porque el cuerpo de Jesús estaba ahí mismo sujetando el pan. Lo tenían con Él, de manera que no estaba en el pan. Sabemos que el cuerpo de Jesús, en su humanidad perfecta, está ahora en el cielo. Ahora bien, eso no hace menos real su presencia en la mesa. Pablo escribe lo siguiente en 1 Corintios capítulo 10. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Para que lo entendamos, en la cena del Señor no estamos simplemente como en un funeral donde conmemoramos la memoria de la persona que ha fallecido y quizá tenemos algún retrato, alguna fotografía de ella ahí, ¿verdad? Y podemos decir a lo mejor, vaya, Él estará siempre presente en nuestros recuerdos. No, no es eso lo que estamos haciendo. La cena del Señor nos permite verdadera comunión en ese momento, con Él. ¿Cómo es esto? Bueno, el Señor que murió, resucitó, ascendió y envía su Espíritu. Y eso que es una realidad para cada creyente, lo es también para toda la congregación de creyentes reunida. Es por eso que no debes faltar a ningún culto. Debes estar aquí siempre. ¿Por qué ibas a querer perderte eso? Hay muchos más motivos, pero este quizás es el mejor. ¿Por qué ibas a querer perderte ese momento de comunión especial con Cristo? Cuando participamos del pan y del vino, el Señor está presente por el Espíritu Santo. Es la presencia espiritual, pero real, de Cristo en medio nuestro. Tan real o incluso más como lo fue en aquella habitación con aquellos 12.
Así de presente y de real está el Señor Jesús cuando celebramos la mesa del Señor. Y esto es un medio para estrechar no solamente nuestra comunión con el Señor, también entre nosotros, porque como dice Pablo, todos participamos de ese mismo pan, como un solo cuerpo, comemos la misma comida y nos nutrimos todos a la vez. Somos un organismo. Así que la cena del Señor no es solo un memorial, es santa comunión con el Señor, un auténtico medio de gracia para alimentar nuestra alma. En tercer lugar, es una cena de confirmación. Jesús dijo, verso 24, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Cuando se habla aquí de nuevo pacto, podemos tener en mente, por ejemplo, Jeremías, capítulo 31, donde Dios establece ahí que un día haría una nueva alianza con su pueblo y que ésta consistiría en escribir su ley en nuestro corazón, en ser nuestro Dios y nosotros su pueblo, en que todos, grandes y pequeños, le conocerían íntima y personalmente, y en que perdonará para siempre nuestro pecado. Todas estas promesas son las que el Señor nos confirma cada vez que participamos de su mesa como creyentes. Si el bautismo celebra la entrada al pacto del Señor, la cena del Señor celebra la renovación continua de ese pacto con Él. Podríamos ilustrarlo de nuevo aquí con una boda. El día de la boda es ese día en el que el amor de la pareja se celebra y se sella de una manera visible, normalmente con un anillo, ¿verdad? Eso es para el cristiano el día de su bautismo. Un sello visible que él puede ver del compromiso entre el Señor y tú. Cada vez que lo miras, al igual que cada vez que puedes mirar tu anillo, tú puedes recordar, yo le pertenezco a Él me pertenece a mí. Ahora, luego están los aniversarios de boda, ¿verdad? Anualmente, donde se celebra y se sigue renovando esos votos y ese compromiso año tras año. Bueno, eso es para el creyente la cena del Señor. La celebración, la renovación del pacto, de las promesas, del amor que hay entre el Señor y nosotros, continuamente. El reformador protestante del siglo XVI, Juan Calvino, él dice, hablando de la necesidad de los sacramentos, que nuestra fe es tan débil, tan pequeña, que necesita ser ayudada y apuntalada por todas partes. Nota que los sacramentos, nos referimos a los dos que Jesús instituyó, bautismo y Santa Cena, no son nunca para otorgar fe al que no tiene. No es así como funciona. Es para fortalecer la fe del creyente, del que ya cree. Y así la cena del Señor confirma nuestra fe con medios visibles que el Señor ha instituido y ha bendecido. Es, como decían algunos padres de la Iglesia, una palabra, un sermón visual del Evangelio, que se dirige no solo, como este ahora mismo, a nuestros oídos, también a nuestros ojos, a nuestro olfato, a nuestro tacto, a nuestras papilas gustativas, a todo nuestro ser. El Señor quiere confirmar y sellar todas sus promesas, las promesas del nuevo pacto, usando todos nuestros sentidos. Como lo expresa el Catecismo de Heidelberg, Él quiere asegurarme que sus promesas son tan ciertas como que veo con mis ojos que el pan del Señor es partido para mí y que me es ofrecida la copa y la pongo en mis labios. Así como sientes eso, así de seguras son sus promesas. Entonces, ¿tienes una fe débil? Bienvenido. La mesa ha sido pensada para ti precisamente. Su cena es precisamente para fortalecer tu fe débil. Participa de ella diciendo como aquel padre, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. O como los discípulos, Señor, aumentanos la fe en ti, en tus promesas, en tu amor. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Abre tu boca y yo la llenaré, dice el Señor. Él te quiere confirmar y Él te quiere hacer saber, como dicen esas palabras en Eclesiastés capítulo 9, anda, come tu pan con gozo, bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios, por medio de la justicia perfecta de Cristo a tu favor. Así hemos visto que es una cena de conmemoración, de comunión, de confirmación. En cuarto lugar, es una cena de consumación. Jesús acaba diciendo estas palabras, verso 25. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios.
La cena del Señor es un anticipo de un banquete mejor que nos espera. Cuando Jesús compara el reino de Dios, lo hace a menudo, ¿verdad? Ilustrándolo con un banquete de bodas. Y siguiendo esa analogía, cuando tú estás normalmente en un banquete de bodas, acostumbra a comenzar por el aperitivo. Y este puede ser muy suculento, puede estar delicioso, a veces, si eres como yo, ya tienes bastante, ¿verdad? Pero aún no ha llegado el plato fuerte. Aún espera el plato principal. El aperitivo solo es para abrir boca y nos asegura de que el resto del banquete nos espera en otra sala. Cristo se nos ofrece ahora en su mesa como el aperitivo. Su presencia es tan real, es tan especial, es tan deliciosa, pero aún no hemos disfrutado de toda su plenitud. Aún nos espera en otra sala el banquete celestial, como lo llama Apocalipsis, la gran cena de las bodas del Cordero en el reino consumado de Dios. Y así fíjate que la Biblia, que comienza con el banquete de Adán, interrumpido con el pecado, acaba con el banquete de Cristo, donde Él será el todo y en todos, de manera perfecta y eterna. Asegúrate de participar de Cristo por la fe hoy, para que puedas también participar de Él con tu vista mañana. Hablando de la fe en su sacrificio, Jesús dice, Juan capítulo 6, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. A eso te está llamando la mesa a ti en esta mañana. Pon tu fe en Cristo y en su sacrificio por tus pecados, para tu salvación. Y eso es lo que celebramos también como iglesia cada vez que participamos de la cena del Señor. Acércate a su mesa donde Él se presenta como un aperitivo delicioso para tu alma, pero sabiendo también que ya queda menos para pasar a la otra sala y llegar a ese banquete celestial. Cada semana que participamos de la cena del Señor, tú puedes decir, todos podemos decir, ya queda una menos. Ya queda una menos para pasar a su banquete. ¿Te abre el apetito por Cristo el olor de esta cena? Yo espero que sí. Yo espero que tú estés ahora diciendo, yo quiero más de ese Cristo. Yo quiero saborearlo más, yo quiero gustar más de Él. El Señor es profeta, sacerdote, rey a nuestro favor, ha preparado su mesa delante de nosotros, delante de los creyentes, delante de la iglesia, delante de los que nos identificamos abiertamente con Él y con todos sus discípulos y que nos examinamos humildemente a la luz de su gracia. Él ha preparado la mesa para fortalecer nuestra vida espiritual en medio de este mundo. La mesa habla. La mesa dice, cree, bautízate, congrégate y come de ella. Únete a nosotros y proclama con la Iglesia de Cristo a través de todos los siglos el Evangelio de la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Y la Iglesia dice unida, Maranata. Ven, Señor Jesús, ven. Amén. Vamos a orar. Oh Señor, gracias te damos por tu palabra y por tu mesa. La primera nos informa y la segunda nos lo muestra. Y te damos gracias porque de esa manera tú quieres asegurarnos a nuestros corazones tan débiles, tan incrédulos, tan inconstantes, que nos amas, que tu Hijo ha sido dado por nosotros y para nuestra salvación y que ahora te pertenecemos. Señor, que de esta manera, por medio de este mensaje y ahora al celebrar juntos también la Santa Cena, tu Espíritu esté convenciendo de tu Evangelio, de tus buenas noticias, de perdón de pecados, de vida eterna a todo aquel que cree en tu Hijo y en su sacrificio a muchos que aún no creen, y que a la vez ese mismo mensaje esté confirmando el corazón de todos los que creemos, de cada discípulo de Jesús y de tu Iglesia aquí congregada y en todo lugar en la tierra donde hoy se congrega también. Te lo pedimos, danos más de Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén i amén. Amén, Església. Doncs anem a respondre a aquesta paraula que hem escoltat. Jo us convido, tant el grup de lluança es prepara, li donem temps, que ens posem drets i anem a respondre a aquesta paraula cantant la darrera cançó